Buen día, youtubers. Hoy os traigo la circunferencia goniométrica. No es una palabrota. Este tutorial no pretende explicar trigonometría ni cómo funciona el programa que he usado. Solamente te presento una herramienta que podría serle útil a un profesor, a un estudiante. Hay muchos otros tutoriales en YouTube que hablan del tema, pero este que he hecho tiene sus características propias. Dejo en la descripción del enlace, aquí abajo, donde podrás descargarte un fichero de extensión .ggb. Estará comprimido en .rar. Para descomprimirlo necesitarás el descompresor WinRAR. Y para leer ese fichero de mates que decía que tiene una extensión .ggb, necesitarás un programa que se llama GeoGebra. Es un programa de descarga y uso gratuito, así que te será fácil encontrarlo en internet y también de instalarlo. Mi fichero no contiene virus y uso mi nombre real en mis tutoriales. Eso debería serte una garantía. Vamos a por ello, a ver si te gusta. En pantalla puedes ver una circunferencia de radio la unidad. Es decir, esta circunferencia de aquí a aquí tiene como radio la unidad. ¿Veis? Está situada en el centro del eje de coordenadas y va de 1 a -1. Por tanto, su radio en todo momento es la unidad. Cuando el seno, el coseno y la tangente son positivas, las verás en azul. Y si son negativas, en rojo. ¿Ves? Esto de aquí será el seno, porque el radio es la unidad. Y esto de aquí será el coseno por la misma razón, porque su radio es la unidad. Para cambiar el ángulo debes clicar sobre el deslizador y mover el punto que se encuentra en el mismo horizontalmente. ¿Lo ves aquí? Ahora voy cambiando el radio, pam, 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 cambio el radio hasta llegar a este cuadrante de aquí, en el que el coseno se ha hecho negativo y el seno continúa siendo positivo. ¿Por qué? Pues porque la zona de la Y, que se dice en Latinoamérica, o Y en Europa, ¿no? En España. La Y o la Y en este lado es positivo. En este lado es negativo. Hagámoslo. Lo muevo, ¿veis? Y en este lado de aquí, la Y o la Y es negativa. Entonces, el seno del ángulo que sea, en este caso 237 grados, se pone en rojo, igual que el segmento. Esto es el coseno, esto es el seno. Bien, puedes introducir el ángulo que quieras graficar en el cuadradito verde de la parte de arriba. En vez de usar esto, que es el deslizador, puedes poner también en este cuadradito verde pues el ángulo a graficar, por ejemplo, si son 3, pero son radianes. Las unidades angulares que hay que poner aquí son radianes, no en grados. ¿Veis? Aquí luego os lo transforma, os dirá cuántos grados son, pero hay que ponerlo en radianes. Los grados sexagesimales es el sistema que ya usas, que divide la circunferencia en 360 partes y cada parte se llama un grado, ¿de acuerdo? Para hacer más fácil la introducción en radianes, aquí,
he puesto una calculadora que convierte los grados en radianes. Es esto de aquí que podéis comprobar aquí. Se introduce el grado en el cuadradito verde de la parte de abajo, los grados sexagesimales, por ejemplo, 45 grados, ¿de acuerdo? Y entonces os da como resultado los radianes que hay que anotar en el cuadradito de la parte de arriba. Vamos a hacerlo. Aquí pone 1/4 de pi. ¿Qué pondríamos aquí, no? Pues sería 1 dividido entre 4 y ponemos pi en minúscula. Siempre en minúscula. Y, ¿veis? Siempre hay un error de decimales. Pero bueno, te da el seno de 45 grados, que es 0,71, el coseno de 45, 0,71, y la tangente de 1. Finalmente hay un botón en la parte de la gráfica que dice esconde la tangente, que es este de aquí, y simplemente consiste en esconder en la gráfica la recta tangente en la circunferencia trigonométrica o circunferencia goniométrica, la podéis llamar como queráis, ¿veis? Que ahora aparecido es esta de aquí. La tangente de 45 grados, como podéis ver aquí, es la unidad. Si vas al menú desplegable, este de aquí, de la parte de arriba del programa, clicas en vistas y luego clicas en vista gráfica 2. Lo que he hecho es poner una chuleta con los radianes y los grados más comunes, ¿de acuerdo? El de 30 es pi sextos, pongámoslo por ejemplo aquí, Aquí ahora ponemos pi y le ponemos dividido entre 6, siempre en minúscula, Y podréis ver aquí cómo os lo ha dibujado. Y aquí los valores que toma es la distancia, estas distancias de aquí, ¿vale? Y os pongo esta chuleta que fácilmente la podríais encontrar en la Wikipedia. Recuerda que el ordenador hace cálculos con números, no con matemática exacta. Por ello encontrarás un error de redondeo en los mismos, ya te lo estaba comentando antes. Una cosa que sí que me gustaría comentar es que desde el teclado, con las flechas movimiento del cursor, conseguirás que el deslizador vaya más lento. Este deslizador de aquí. Previamente lo debes haber seleccionado con el puntero del mouse, es decir, tienes que seleccionarlo, clicar encima y luego con las teclas del teclado, ahora le estoy dando, ¿ves? Para que se haga más grande. Pero va más lento, ¿lo veis? Vamos a ver qué pasa con la tangente cuando se acerca a 90 grados. Lo hago, voy acercándolo, como lo acerco por la derecha, pues me da como resultado un número negativo, la veis aquí, ¿no? Que en realidad lo que hace es venir del infinito, ¿vale? ¿Veis que se está haciendo más grande aquí? A ver... Ay, ahora... No tomará valores muy grandes porque lo que he hecho es poner una relativa poca exactitud en el deslizador. Siempre podéis poner otra yendo, clicando sobre él, clicando botón derecho en propiedades y diciéndole que el incremento poniendo otro 0, por ejemplo, ¿no? Que sea 0,0001. Pero entonces ese movimiento de deslizador irá muy lento. Así que es mejor ponerle este de aquí. Podéis poner otro si queréis, más pequeño. O más grande, lo que queráis. Y en definitiva, esta es la idea para que cualquier profesor o estudiante, si le sirve,
pues pueda ver el seno, el coseno, sin necesidad de tantas letras que a veces he visto que en otros tutoriales hay aquí por medio letras, puntos y cosas que se mueven, ¿no? Y entonces aquí con este sistema, ahora voy a quitar la vista gráfica, ¿lo veis aquí? Clico y cierro. Es la vista gráfica 2 donde está la chuleta, ¿eh? Entonces los grados, por ejemplo, si digo 120 grados, ¿no? Me dice, es 2/3 de pi. Y ahora quiero que me lo dibuje. Pues voy aquí, pongo 2/3 de pi y me lo dibuja. ¿Veis? Tenemos un seno azul que es positivo y el coseno rojo que es negativo y una tangente que no la vemos que sale de pantalla. Vamos a hacerla más pequeñita. Lo he hecho con la ruedecita del ratón, más grande, más pequeña, ¿veis? Y que pues queda como resultado menos 1,73. Ahora lo más grande, más pequeño, ¿de acuerdo? Y sobre todo lo que os digo es de que si usáis las teclas del teclado, primero cliquéis aquí tal como está descrito aquí, ¿eh? Porque si no, se empezará a mover cosas, ¿veis? Se movería el dibujo, pero no se movería lo que es el deslizador, que es lo que le permite al programa hacer cálculos, ¿de acuerdo? Pues espero que sea de utilidad esto. Venga, muchas gracias. Hasta luego.